De pie en la acera polvorienta frente a la casa de empeño de Hickory Falls, mis dedos se aferraron a la desgastada tapicería de la caja que contenía el mayor tesoro de mi familia. La Gibson L5 de mi abuelo, me juró con lágrimas en los ojos cuando se fue, esto no tiene precio, niña. Y yo creí. Hasta hoy. Hasta que los 3 platos de monedas sobre el fregadero me miraron con desdén, totalizando una miseria de 13 reales con 40 centavos, suficiente para un paquete de ramen de marca dudosa, de esos que parecen hechos con aserrín y sal. O tal vez, si tenía suerte, para 2. El frigorífico crujió cuando lo abrí, como si se riera de mi desesperanza. Una claraboya tenue revelaba el mismo desierto de siempre, media barra de mantequilla sin sal, un limón marchitándose en el cajón y un tarro de mostaza con la tapa oxidada. El congelador, una tumba helada. El hambre ya no dolía como un cuchillo, ahora era una presencia constante, un invitado silencioso que se había instalado durante semanas, desde que Meridian Ortholabs reemplazó mi puesto de técnico por un algoritmo o, quién sabe, por alguien dispuesto a trabajar por las migajas. El último cheque se evaporó en el alquiler de este húmedo apartamento, y el siguiente, bueno, el siguiente no llegaba. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en la caja apoyada contra la pared, el cuero marrón desgastado por décadas. La L5. No era solo un instrumento, era el olor de mi abuelo, madera envejecida y tabaco barato, eran sus manos callosas, los dedos que bailaban sobre las cuerdas mientras yo, de niño, intentaba imitar sus acordes torcidos. Prométeme que nunca venderás, susurró una vez, con los ojos brillando como si intuyera el día en que yo estaría aquí, contando monedas como si fueran migajas de dignidad. Pero la promesa chocó con una cruel verdad, 13 reales con 40 centavos. Y un hambre que ya no era una metáfora. Abrí la caja con manos temblorosas. El barniz de rayos de sol brillaba bajo la luz amarilla de la lámpara colgante, como si la guitarra supiera que estaba siendo traicionada. Pasé la franela por mi cuerpo en lentos círculos, casi un ritual de despedida. Limpié mi brazo, mi caballete, mi paleta, cada movimiento era una puñalada a lo que quedaba de mi orgullo. Lo estaba puliendo no para jugar, sino para entregar. Para cambiar por comida. Un mes más en este cubículo al que llamé hogar. El teléfono móvil vibró sobre el fregadero, cortando el silencio como una cuchilla. Era el grupo familiar. Amber, mi hermana, mostró con orgullo el gráfico de ventas de su boutique en línea, 5 cifras este mes. ¿Quién está a cargo ahora? 5 dígitos. Necesitaba 5 reales para no pasar la noche en vela, escuchando los gruñidos de mi estómago. Luego llegó el mensaje de texto de mi madre, Darlene, seca como siempre, Aspen, recoge a Mason del fútbol a las 4. Yo tengo mi club de lectura y Amber tiene el inventario. No fue una petición. Fue una orden. Siempre lo fue. Yo, la hija desempleada, la eterna disponible, cuya única función parecía ser la de llenar los huecos de la vida ajena mientras la mía se desplomaba. Puse mis dedos en la pantalla, dudando. No puedo hacerlo hoy, escribí, borré, reescribí. Al final, la verdad se derramó como sangre de un corte, me estoy hundiendo. Perdí mi trabajo. No tengo ni un centavo. Ni siquiera sé cómo voy a cenar esta noche. Yo envié. La vulnerabilidad ardía como ácido. Los puntos de escritura parpadearon. Se detuvieron. La palabra visto apareció debajo de mi mensaje. Y luego, nada. Su silencio fue más fuerte que cualquier grito. Fue una confirmación, solo serví cuando fui útil. Mi dolor, mi quiebra, eran un fastidio. Un detalle molesto que hay que ignorar. Dejé el celular nuevamente en el fregadero. La última esperanza de pedir prestado 20 reales, solo para sobrevivir una semana más, se desvaneció como el humo. Cerré el estuche de la guitarra. El clic de las cerraduras sonó como si se cerrara un ataúd. Las 6 cuadras hasta Pound Hickory Falls eran un vía crucis. Cada paso, una confesión de fracaso. Cada mirada de los transeúntes, un juicio mudo, mira, otro que no funcionó. La guitarra pesaba mucho sobre sus brazos, no por su peso real, sino por el peso de romper la única promesa que realmente importaba. El timbre de la puerta sonó cuando entré. El olor a polvo, cables eléctricos quemados y puros viejos me recibieron como un abrazo sucio. Un hombre con una cola de caballo canosa y ojos de halcón levantó la vista del desordenado mostrador. ¿Qué es?
Refunfuñó como si mi desesperación fuera una molestia. Dejé la caja sobre el mostrador. Mi voz salió como un suspiro. Necesito vender esto. Abrió el caso. Por un segundo sus ojos, fríos como monedas, brillaron. Un destello de reconocimiento. Sabía exactamente lo que tenía en sus manos. Gibson L5, murmuró pasando los dedos por la madera como si evaluara a una mujer. Viejo. ¿A los 50 tal vez? 1954, corregí con la garganta seca. Todo el hardware original. Giró el instrumento y frunció el ceño deliberadamente. Hay una grieta aquí en la cavidad del brazo. Mirar. Esto mata el valor de coleccionista. Conocí a ese crack. Mi abuelo lo llamó la línea de la sonrisa. Reparado hace 3 décadas por un luthier de St. Louis, sin afectar al sonido. Estaba estable. Era historia. El número de serie es raro, argumenté. Primer lote con este tipo de sintonizador. Sus dedos arañaron la calculadora. Estaba emocionado, pero lo ocultó bien. El jazz no vende, niña. Todo el mundo quiere una Stratocaster o una Telecaster. Escribió algunos números. Lo máximo que doy son 1500. 1500. Una guitarra que vale 10 veces más. Un insulto. Esto es un robo, me tembló la voz, más de ira que de debilidad. Mira aquí, se cruzó de brazos. Es un artículo de nicho defectuoso. 1800. Es tomar o dejar. Miré los números en la calculadora. Fue alquiler. Fue comida durante meses. Estaba sobreviviendo. Estaba a punto de ceder, de asentir, cuando una voz ronca cortó el aire detrás de mí. Ella sabe que tiene 54. Me volví. Un hombre con un abrigo marrón y el rostro lleno de arrugas que contaban historias, observaba desde la sección del amplificador. Sus ojos, cansados pero gentiles, permanecieron en los míos. También sabes que esta grieta es superficial. Y que el número de serie indica pastillas de Alnico 5, no P90. El dueño de la tienda frunció el ceño, irritado. Esta es una negociación privada, gruñó. El extraño lo ignoró y mantuvo su mirada en mí. ¿Tocas jazz? Me enseñó mi abuelo, admití sorprendido. ¿Entonces conoces cuerpo y alma? Preguntó en voz baja. Rearmonización con tritono en el 7º compás. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo lo supo? Asentí sin voz. Él sonrió. Una sonrisa que parecía contener secretos. Si eres tú, dijo señalando la puerta con un gesto discreto, te esperan el apartamento 3 de la Rua Flecha y una caja fuerte en la primera ribera. Parece que todo empezó con una canción de jazz que intentaron enterrar. Su voz bajó casi hasta convertirse en un susurro. La versión con sustitución de tritono en el puente. Mi corazón se detuvo. No fue una pregunta. Era un código. La firma del abuelo Gus. Me enseñó cuando tenía 15 años, obligando a mis dedos a sangrar en esas voces extrañas y disonantes hasta que salieron perfectas. Este es el acorde que separa a quienes solo escuchan de quienes realmente tocan, afirmó. El 9 plano en el dominante. Mis palabras salieron temblorosas, como si me las hubieran arrancado. El prestamista perdido en medio de ese intercambio, refunfuñó, entonces, ¿vas a comprar algo o no? El hombre del abrigo marrón señaló un viejo amplificador cubierto de polvo. Enciende esto. Reproduce. No soy un payaso de circo, respondió el prestamista, irritado. Juega, insistió el hombre, sacando una gruesa cartera del bolsillo. Sobre el mostrador se depositaron billetes de $500 como si no fueran nada. Por tu tiempo. Ella juega. Ahora. El prestamista miró el dinero y luego a mí. Se encogió de hombros y señaló un Fender Twin, olvidado en un rincón. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sacar el L5 del estuche. El cable chirrió al enchufarlo. El amplificador cobró vida con un zumbido cálido y familiar. Sentí el peso del cuerpo hueco de la guitarra contra mi cuerpo, como un abrazo que no sabía que necesitaba. Miré al hombre. Él asintió lentamente como si supiera exactamente lo que estaba a punto de suceder.
Respiré hondo y comencé. Las primeras notas de Body and Soul salieron vacilantes, con los dedos rígidos por el frío y la falta de práctica. Pero lo recordaron. La memoria muscular era más profunda que el hambre, más fuerte que la desesperación. La casa de empeño ya no existe. El olor a humedad, el ruido de la calle, todo se disolvió. Todo lo que quedó fue el sonido, ese tono cálido y redondo que sonaba como la voz de mi abuelo. Llegué al puente, la parte difícil. Jugué la progresión. Y entonces allí estaba él. El acorde disonante, doloroso y hermoso que no debería funcionar, pero que siempre funcionó. La sustitución del tritono. Era casi el final del verso, a punto de resolverse con la tónica, cuando el hombre levantó la mano. Él llega. Me detuve. La cuerda quedó suspendida en el aire, vibrando como una pregunta sin respuesta. Tan pronto como terminó su frase, dijo con voz ronca, cargada de algo que no era solo recuerdo, era reverencia. Sus ojos me encontraron y había una dulzura en ellos que me desarmó. «Eres la nieta de Gus, ¿no?» «Era mi abuelo», logré decir con un nudo en la garganta. Su nombre era Ralph Delany. Y cuando extendió la mano, fue como si el pasado me estuviera haciendo retroceder. Yo era dueño del Riverside Club. Tu abuelo y yo 40 años de amistad. El prestamista, al darse cuenta de que la venta de la guitarra se había ido por el desagüe, refunfuñó. «Entonces, ¿vas a comprar esa cosa o no?» «Ella no está en venta», interrumpió Ralph con firmeza. Se volvió hacia mí nuevamente. «Gus me hizo prometer. Dijo que un día llegarías aquí con esta guitarra, al final de la línea. Dijo que serías el único que conocería ese acorde». Mi mente estaba dando vueltas. ¿Qué? ¿Qué sabía él? Ralph sacó del bolsillo de su abrigo un sobregrueso de color crema sellado con cera de color rojo oscuro. Pesado. Viejo. Me lo dio hace 8 años. Justo antes de morir. Su voz era baja, como si estuviera compartiendo un secreto sagrado. Las instrucciones eran claras. Si una joven que coincidiera con tu descripción apareciera tratando de vender este L5, debía pedirle que tocara esa canción. Si conocía la sustitución. Me entregó el sobre. Mi nombre, Aspen Rodríguez, estaba escrito en el frente con la elegante y familiar letra de mi abuelo. Rompí el sello de cera. Me temblaban tanto las manos que casi rompí el papel. Dentro había una llave pesada y esquelética. Un papel doblado. Y una pequeña llave de latón de una caja fuerte. Desdoblé la carta. Mi querido Aspen, decía, si estás leyendo esto, has encontrado tu camino. Te dije que la música te protegería. No vendas la guitarra. Es tu brújula. La llave más grande era la del apartamento número 3 de la Rua Flecha. El pequeño para la bóveda 412 en First Riverbank. Ve allí. Y recuerda lo que te enseñé. Cuando el jazz suene como tu propia sangre corriendo por tus venas, sabrás el camino a casa. Lo leí 2 veces. Calle Flecha. Primera Ribera. Miré a Ralph. Él sonrió, una sonrisa triste y orgullosa, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. El prestamista seguía mirando los billetes de $100 sobre el mostrador. Miré la guitarra en mis manos. Guardé las llaves y la carta en mi bolsillo. Empecé a desconectar el cable. «Oye, ¿qué pasa con mi dinero?», protestó el prestamista. «Ya era hora», respondió Ralph, ajustándose la chaqueta. «Guárdalo». Volví a colocar la Gibson L5 en su estuche con un cuidado casi ceremonial. El clic de los cierres sonó diferente esta vez. No fue un adiós. Era el sonido de una cerradura abriéndose. Todavía tenía hambre. Todavía tenía solo $3,41 en mi bolsillo. Todavía estaba desempleado y mi familia pensaba que era un fantasma. Pero cuando cogí el maletín y me levanté, fue como si algo dentro de mí se enderezara con él. Pasé junto a Ralph Delany, que me abrió la puerta. El aire frío de Missouri me golpeó la cara, pero no lo sentí. Mi corazón latía con fuerza, un ritmo cálido e insistente, como si estuviera tocando una canción que solo yo podía oír. Tenía hambre. Pero por primera vez en años me sentí viva. Tenía una llave. Una carta. Y la guitarra de mi abuelo.
No estaba vendiendo mi pasado. Estaba caminando hacia mi futuro. Arrow Street estaba al otro lado de las vías, en una parte de Hickory Falls que se negaba a ceder al tiempo. Los edificios eran de ladrillo rojo desgastado y las aceras irregulares como cicatrices. El número 3 era una casa de huéspedes escondida detrás de una ruinosa casa victoriana, a la que se podía acceder por una estrecha escalera de madera que subía por la fachada como una columna vieja pero resistente. Parecía un lugar que no quería ser encontrado. El estuche de la guitarra todavía me pesaba en las manos, un contrapeso a la ligereza de mi cabeza, ese mareo que proviene de la falta de comida, de la adrenalina, de la sensación de que la pista podría abrirse en cualquier momento. Subí las escaleras, cada paso resonaba en el estrecho callejón como si se susurrara un secreto. La puerta del número 3 era de un verde descolorido y la pintura se estaba despegando en copos que caían como confeti de un carnaval olvidado. Encajo la llave esquelética en la cerradura. Esperaba resistencia, óxido, el crujido de un mecanismo abandonado. Pero giró suavemente como si lo hubieran engrasado esa misma mañana. Los alfileres hicieron clic con una precisión casi obscena. Contuve la respiración. Empujé la puerta. Una nube de partículas de polvo danzaba en el único rayo de luz que entraba por una ventana sucia, como si el apartamento hubiera estado conteniendo la respiración durante años, esperando ese momento exacto. El aire no olía a moho sino a conservación, madera envejecida, aceite de limón, el dulce fantasma del humo de la pipa y, debajo de todo, algo seco y papiráceo como las páginas de un libro viejo. Era una habitación individual, una buhardilla exactamente igual a la de la carta, una cama pequeña, cubierta con una lona de algodón polvorienta, un sillón gastado, una cocina con electrodomésticos de color verde aguacate. Pero fueron las paredes las que me dejaron sin aliento. Estaban cubiertos de fotografías en blanco y negro cuidadosamente enmarcadas. Mi abuelo Gus Whitman no era el anciano que yo había conocido, sino un hombre inteligente e intenso de poco más de 30 años. Gus tocando en un club lleno de humo de St. Louis, con los ojos cerrados, perdido en la música, L5 pegado a su cuerpo como una extensión de sí mismo. Gus se rió con un saxofonista que no reconocí, los dos apoyados el uno en el otro como cómplices. Gus se apoyó en un auto antiguo, demasiado hermoso para la época, con un cigarro entre los dedos y una sonrisa propia de las películas. Una vida de los años 70 que nunca supe que existía. Y luego, junto a una fotografía de él firmando un documento, había algo clavado en la pared, un vale del First River Bank. Fechado hace 3 meses. La cuenta estaba a nombre de G. Whitman, mi abuelo. Pero había muerto 8 años antes. El mundo entero se había derrumbado a mi alrededor y, sin embargo, aquí estaba ella, mi madre, exigiendo que llevara una ensalada con nueces a la fiesta de cumpleaños de una tía a la que ni siquiera le agradaba. La ironía era tan cortante que dolía. Mientras yo iba por la vida como un fantasma, creyendo el engaño de que mi abuelo no me había dejado más que deudas y una guitarra, ella guardaba este secreto como un veneno, dosificándolo gota a gota para que yo nunca descubriera la verdad. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez no fue Amber. Fue un recordatorio automático del banco: tu sucursal cierra en 30 minutos. Aprovecha para realizar tus transacciones. Como si el universo conspirara a mi favor, como si hasta los algoritmos supieran que no podía esperar ni un segundo más. No hubo tiempo para dudar. No había lugar a dudas. La caja de metal pesaba en mi mano como un veredicto, y la caja L5 golpeaba mi espalda como un corazón acelerado. Cada paso sobre la acera agrietada era un golpe contra el pasado que me habían impuesto. Ya no era la hija obediente. Ya no era la música la que callaba. Yo era heredero de un legado que habían tratado de enterrar y ahora iba a desenterrarlo con mis propias manos. La fachada del First River Bank apareció frente a mí, imponente y fría, como siempre había sido. Pero esta vez no entré como un mendigo pidiendo limosna, entré como alguien que finalmente tenía las llaves de su propio destino. Literalmente. El guardia de seguridad me miró con recelo mientras cruzaba la puerta de cristal, jadeando y con el pelo pegado a la frente por el sudor de correr. Mis zapatos dejaban marcas de polvo en el suelo pulido y el maletín de metal brillaba bajo las luces fluorescentes como un objeto fuera de lugar. Bien, pensé. Porque yo también lo soy. Necesito acceder a mi caja fuerte, anuncié, tirando sin contemplaciones la mochila con la guitarra al suelo. Mi voz no tembló.
No había lugar para la debilidad. La encargada, una mujer con gafas finas y una sonrisa profesional, vaciló. Señora, el acceso a las cajas fuertes se cierra en 20 minutos. Y necesitamos un aviso previo para... Ahora. Corté golpeando el maletín contra el mostrador con un sonido metálico que resonó por todo el lobby. El nombre es Aspen Rodríguez. Caja fuerte 742. Y no me iré de aquí sin abrirla. Ella retrocedió instintivamente como si la maleta fuera a explotar. Tal vez podría. Quizás todo estaba a punto de explotar. Un momento, murmuró, desapareciendo por una puerta lateral. No me moví. No parpadeé. Mis dedos agarraban el asa del maletín con tanta fuerza que me dolían las articulaciones, pero el dolor era bueno. Fue real. Era la prueba de que todavía estaba vivo, de que todo aquello no era un delirio inducido por el hambre o la ira. Cuando la empleada regresó acompañada por un gerente con traje gris, sus ojos se posaron en el maletín y luego en mí, como si tratara de descifrar qué clase de criatura desaliñada y decidida había invadido su ordenado dominio. Señora Rodríguez, empezó a decir el gerente con una voz que intentaba mantener la calma, pero no lo conseguía. Entendemos que es una situación atípica, pero hay que seguir los protocolos. ¿Tienes la llave? No respondí. En lugar de eso, saqué la pequeña llave de latón de mi bolsillo y la dejé caer sobre el mostrador con un tintineo que sonó como una frase. ¿Y el documento de identificación? Mi identificación estaba arrugada, con los bordes deshilachados por el tiempo y el descuido. Se lo entregué sin decir palabra. Intercambiaron miradas. El gerente suspiró como si estuviera tratando con un niño testarudo y no con una mujer a punto de reescribir su propia historia. Muy bien. Sígueme. La caja fuerte estaba bajo tierra, un lugar que siempre me había dado escalofríos, frío, estéril, olía a dinero viejo y secretos. Esta vez, sin embargo, el frío aire acondicionado no me hizo temblar. Estaba ardiendo por dentro. Caja fuerte 742, anunció el gerente, deteniéndose frente a una puerta metálica idéntica a decenas de otras. Tienes 3 minutos. 3 minutos. Como si el tiempo todavía tuviera algún poder sobre mí. Él insertó su llave maestra y yo inserté la mía en la cerradura. El mecanismo giró con un clic satisfactorio, como si la propia caja fuerte suspirara de alivio al finalmente abrirse. La puerta se abrió. En el interior no había montones de dinero ni joyas brillantes. No era nada como había imaginado que debería ser un legado. Solo había un sobre amarillento, demasiado grueso para contener solo papel, y una pequeña caja de madera oscura, del tamaño de un libro. Mis dedos temblaron cuando recogí el sobre. El papel era pesado, de calidad, y en la esquina superior izquierda, con tinta descolorida, decía, para Aspen. Solo si demuestra que se lo merece. La letra era suya. De mi abuelo. Y debajo, en letras más pequeñas, casi como una postdata, si estás leyendo esto, hija mía, es porque te he fallado en todo lo posible. Te pido perdón. Pero ahora, el resto depende de ti. El gerente tosió discretamente detrás de mí. Señora, se le acaba el tiempo. No lo escuché. Porque cuando abrí la caja de madera, el mundo se detuvo. En el interior, revestido de terciopelo desgastado, había un golpeador de Carey, el mismo que faltaba en mi L5. Y debajo una nota. La música no es solo lo que tocas. Es lo que escondes. Y lo que encuentras. Y entonces en el fondo de la caja algo brilló. No era oro. Fue mejor. Era una cinta. Una cinta de audio con una etiqueta amarilla y una fecha manuscrita, 1978. Última grabación de Gus y The Midnight Quartet. Nunca liberado. Mi corazón se detuvo. Porque sabía con una certeza que iba más allá de la lógica, que esa cinta no era solo una grabación. Fue una prueba. Y estaba a punto de escucharlo. El mundo se detuvo. La adrenalina ardía como fuego en mis venas, pero el hambre seguía ahí, un vacío en mi estómago que me hacía dar vueltas la cabeza. Vi el nombre de mi madre en ese correo electrónico. Mi cara de niño de 12 años en esa fotografía amarillenta. El banco estaba cerrando. Los suelos de mármol pulido del vestíbulo, desiertos.
Las cuerdas de terciopelo ya se habían tensado. Un guardia de seguridad estaba junto a las puertas de cristal, listo para cerrarlas. 4:51. Necesito acceder a una caja fuerte, mi voz salió sin aliento, casi un susurro. El guardia miró su reloj. Entonces para mí. Su rostro era una mezcla de irritación y lástima. Trato hecho, niña. Vuelve el lunes. No. Mi voz se endureció de repente, un tono que ni siquiera reconocí como mío. Tengo la llave. Y una carta del albacea. Es una cuestión de estado. Es urgente. Debió parecer bastante desesperado, o bastante loco porque dudó. Hizo un gesto hacia el escritorio del administrador de la bóveda, donde una mujer de severo cabello negro estaba arreglando su maletín. Señora Davis, esta chica dice que es una emergencia. Cuestión de estado. La señora Davis levantó la vista. Su desaprobación era obvia, yo parecía más un ladrón que un cliente. El banco había cerrado a las 5, dijo con su voz cortante como una cuchilla. Ignoré al guardia de seguridad. Caminé hacia la mesa y la coloqué sobre la caoba pulida, la llave esquelética, pesada como un secreto, la pequeña llave de latón de la caja fuerte, y finalmente el sobresellado con cera que me había dado Ralph, el que tenía mi nombre escrito a mano. Caja fuerte 412. El titular es Gustav Whitman. Fallecido. Soy el beneficiario contingente. Esta carta me autoriza. Y tengo la llave. Sus ojos recorrieron los objetos. El papel envejecido. La llave oxidada. Esta no fue una transacción ordinaria. Suspiró, se quitó las gafas y volvió a sentarse. El acceso a la caja fuerte del titular fallecido es muy irregular. Requiere albacea o orden judicial. Me envió el albacea. Ralph Delaney. Puedes llamarlo. Ella me miró fijamente y luego miró la pantalla de la computadora. Escribí algo. Los dedos se detuvieron. El titular es G. Whitman. El administrador del contingente es, entrecerró los ojos, un tal Aspen Rodríguez. La única otra persona autorizada es, de hecho, el señor Ralph Delaney. Él miró hacia arriba. Usted no es el señor Delaney. Él me envió, repetí, mi voz tan firme como el acero. Dijo que pasé la prueba. Por favor. Solo llama. Un largo silencio. Luego, con un movimiento lento, cogió el teléfono y marcó un número en la pantalla. Señor Delaney. Judith Davis de First River Bank. Tengo una joven aquí, Aspen Rodríguez. Sí, tiene la llave del 412. La caja fuerte del señor Whitman. Su rostro cambió. La rígida desconfianza se disolvió en confusión y luego en algo que casi parecía respeto. Entiendo. Sí, tocó la fibra sensible. Una pausa. Entiendo. El código de autorización está en nuestros registros. Apagado. Me miró como si fuera otra persona. Mis disculpas, señora Rodríguez. Por aquí. Ella me guió a través del silencioso vestíbulo hasta la puerta circular de la bóveda, enorme como un portal a otro mundo. Fue como entrar en una cripta. Su llave giró. Luego el mío. Un clic profundo y satisfactorio. Y ahí estaba él. Caja fuerte 412. La sala de observación privada está por allí, señaló un cubículo color beige, con una mesa, una silla y una puerta que prometía secretos. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré afuera. Deslizó la caja de metal sobre la mesa y cerró la puerta. Estaba solo. Mi corazón latía tan fuerte que podía oír sangre en mis oídos. Levanté la tapa. No había oro. No había dinero. Había papel. Y era un arsenal. En lo alto, un documento grueso encuadernado en azul, codicilo del testamento de Gustav Whitman. No fue un borrador. Era el original, rígido, oficial. Lo abrí. El sello del notario estaba estampado en relieve. Fue real. Fue ejecutado. Debajo, una grabadora de microcintas. Una etiqueta escrita a mano por Gus. Escuche esto primero. Presioné reproducir.
Su voz llenó la habitación. No la voz frágil de los últimos años, sino la voz fuerte y cálida de los años 70. Claro como un acorde perfecto. Aspen, el testarudo. Si estás escuchando esto, entraste. Pasaste la prueba. Sabía que pasaría. Fuiste el único que realmente escuchó. No confíes en ellos, niña. No confíes en nadie. Tu madre, tu hermana. Oyen ruido. Escuchas música. Hay una diferencia. Esta caja contiene la verdad. Úselo. No dejes que te roben el sonido. La cinta se detuvo con un clic. Ellos escuchan ruido. Tú escuchas música. Manos temblorosas. Respiré profundamente. Al lado de la grabadora, una memoria USB plateada, con una etiqueta, Blue Crown. Al lado, otra nota en la misma hoja amarillenta. Mi álamo temblón. Si estás aquí, la música te salvó. No vendas esa guitarra porque tienes hambre. Jazz la alimentará. Para eso fue siempre. Juega con sinceridad. Gus. Las lágrimas ardieron, pero la ira era más fuerte. Aparté el papel. En el fondo de la caja fuerte un fino sobre de Manila sin cerrar. Saqué el contenido. Un recibo del First River Bank. Una confirmación de que un paquete de documentos testamentarios sensibles había sido entregado a un mensajero estadounidense certificado, con destino al contacto familiar designado, Darlene Rodríguez. Fecha, 12 de octubre de 2016. Adjunto la prueba, una copia granulada del recibo de entrega de correos, con número de seguimiento, fecha y allí estaba, la firma. Darlene Rodríguez. Esa de exagerada, esa R aguda y desdeñosa. La misma firma que vi en cada tarjeta de cumpleaños, en cada permiso escolar. Toda mi vida. Ella tenía los documentos. La voluntad. El codicil. Firmó el recibo hace 8 años, sostuvo esos papeles en sus manos y los enterró. No fue un descuido. No fue el olvido. Fue intencional. Fue un robo. Miré la unidad flash. Mis manos, que antes temblaban, ahora estaban firmes. La ira había quemado el miedo. En la sala de visualización hay un viejo ordenador integrado en la mesa, un dinosaurio, pero con un puerto USB. Conecté el disco. Apareció una carpeta en la pantalla, Blue Crown Publishing. En el interior, 2 archivos. El primero, declaraciones de regalías máster. Lo abrí. Columnas de números. Pagos trimestrales del catálogo de composición. G. Whitman. 2017 primer trimestre, $4,200. 2017 tercer trimestre, $5,100. 2019 segundo trimestre, un aumento colocación comercial $78,000. 2021, los valores siguen siendo los mismos, 4 dígitos, a veces 5. Última declaración, el mes pasado, $112,000. El saldo total de la cuenta intacto y devengando intereses, ya se acercaba a las 7 cifras. Estaba mareado. Este fue el dinero con el que se pagó el alquiler de Garrett. Eso mantuvo al club en pie. Y fue detenido. Oculto. Cerré la hoja de cálculo. El cursor se deslizó sobre el segundo archivo. Oferta pública de adquisición borrador Blue Crown, PDF. Hice clic. Mi cerebro luchó por procesar las palabras. Por la presente ofrece. Una oferta que no dejaba lugar a dudas. La compra de los derechos completos, obras publicadas, grabaciones originales, todo el catálogo de Gustav Whitman. Mis dedos recorrieron la maraña de cláusulas legales, ignorando los densos párrafos, hasta que encontré el que importaba. Sección 3A. Precio de compra. Un piso de $2 millones. 400.000. 2.400. 1.000 más. Y como guinda del pastel, un 15% sobre cualquier uso futuro a perpetuidad. $2.400.000. El aire se congeló en mis pulmones. Era un borrador. Una propuesta que espera ansiosamente una firma única. La línea al final estaba vacía, como aire y beneficiario,
y el nombre que faltaba era el mío. Una claridad helada me invadió, como si alguien me hubiera arrojado un balde de agua al cuello. Sabía sin lugar a dudas lo que tenía que hacer. Sacó su celular del bolsillo. Abrí el cuaderno de cuero de Garrett, donde el número de Crawford y Ames, LLP había estado garabateado con bolígrafo durante años. Marcar. Una voz clara y profesional respondió. Crawford y Ames. ¿Cómo puedo dirigir su llamada? Mi nombre es Aspen Rodríguez. Necesito hablar con alguien sobre el patrimonio de Gustav Whitman. Un descanso. Un clic de teclas. Un momento, por favor. La música clásica genérica, de esas que suenan en los ascensores de los hoteles caros, me arrojó al limbo. Cada nota sonaba como un cuchillo afilado. Hasta que otra voz, esta vez de un asistente legal, tomó el relevo. Señorita Rodríguez. Estoy sacando el expediente Whitman aquí. Un descanso. Oh. Veo. Este caso se cerró en 2017. Se cerró por error, mi voz no tembló. Era una espada. Las notas dicen que el principal beneficiario se negó a ejecutar y que el contingente perdió contacto. Me reí secamente. Lo siento, pero eso es una mentira descarada. He vivido en el mismo código postal desde que nací. Alguien te mintió. Silencio. El sonido de unos dedos tocando el teclado, vacilantes. Veo. La voz del asistente legal había cambiado. Ya no era burocrático. Ella fue cautelosa. El señor Crawford está jubilado, pero Senior Ames es el socio a cargo ahora. Ella está en el tribunal esta tarde. Pídeme una cita mañana a primera hora, dije. Consulta de urgencia. Mi familia está saboteando activamente una propiedad valorada en millones. No es una cuestión de sí, sino de cuándo intentarán deshacerse de todo. Serían las 8 de la mañana, respondió tras una pausa. En cuanto a la tasa de retención. Revisa el archivo, lo interrumpí nuevamente. Mi abuelo estableció una cuenta de depósito en garantía para ejecución contingente. Está ahí. Más teclados. Más silencio. Tienes razón, admitió finalmente. La cuenta está activa. La consulta estará cubierta. La estaremos esperando a las 8 de la mañana, señorita Rodríguez. Colgué. Con manos que no temblaban, saqué los documentos de la caja uno por uno, el codicilo notariado, la nota manuscrita, el recibo bancario, la foto del correo que demostraba que Darlene Rodríguez había firmado el paquete con la versión original del testamento, hace 8 años, y lo había escondido desde entonces. Junto con la unidad Flash Blue Crown, todo fue a la mochila vacía. Cada periódico entró en la revista como una bala. La grabadora se metió en el bolsillo. Cerré la caja. Volví a poner la tapa. Salí de la sala de visualización sin mirar atrás. La señorita Davis levantó la vista cuando pasé. Todo muy bien. Sí, respondí. Gracias por tu tiempo. Crucé el suelo de mármol helado. El guardia de seguridad sostuvo la puerta cuando salí al aire de la noche, cargado de humedad del río. Mi celular vibró. Un mensaje. De mi madre. Estaba durmiendo. Amber dijo que la estabas ignorando. Necesito la receta de pastel de nueces de tu tía. La que hiciste el año pasado. Envíala aquí. Y no te olvides de la ensalada, cariño. Miré la pantalla. El pastel de nueces. Las castañas. Lo casual que era, la profundidad de la crueldad disfrazada de normalidad. No respondí. Guardé mi teléfono celular. Miré hacia arriba, escaneando la calle en ambas direcciones. El hambre todavía dolía como un cuchillo en el estómago. Pero por primera vez en mi vida me sentí poderosa. Sonó el teléfono. Ralph. Ya salí, dije cuando respondí. ¿Has visto? Vi todo. Tragué fuerte. Son 2.400.000, Ralph. Y ella, la palabra madre no salió, trató de enterrarlo. Un profundo suspiro al otro lado de la línea. Un suspiro que llevaba décadas de silencio, de miradas intercambiadas, de saber que algún día esto explotaría. Siempre supe que Gus no hacía nada a medias,
la voz de Ralph era áspera, como arena. Ahora escucha con atención, el tono cambió, agudo como una navaja. Tome la entrada trasera. 1 hora. No llegues tarde. Colgó antes de que pudiera responder. Cerré la mochila por completo. Ajusté la correa L5 en mi hombro. Todavía tenía $3.41 en el bolsillo. Todavía tenía hambre. Pero no giré a la izquierda, hacia mi apartamento. Giré a la derecha. Hacia el río. Rumbo al club. La batalla había comenzado. El callejón trasero del Riverside Club olía a ladrillo húmedo, a cerveza agria y a los dulces residuos de barbacoa del restaurante de al lado. Un olor real. Cómodo casi. La única luz era un foco amarillo sobre una pesada puerta de acero. Llamé. El ritmo que Ralph me enseñó cuando aún era un niño. Toc toc. Toc toc toc. La puerta se abrió de inmediato. Ralph estaba allí con el rostro serio, pero sus ojos, tenían una suavidad que solo aparecía cuando pensaba que nadie estaba mirando. Tú viniste, dijo empujándome hacia adentro, fuera de la oscuridad. Por supuesto que vine, mi voz era ronca, como si hubiera estado gritando durante horas. Hoy vi fantasmas, Ralph. Y abogados. Él no se rió. Él simplemente asintió, sus ojos bajaron a su mochila, luego al estuche de su guitarra, que de repente pareció pesar 1 tonelada. El club estaba a oscuras. El escenario principal, iluminado por unos débiles puntos de color ámbar, dibujaba sombras de micrófonos y cables enrollados como serpientes dormidas. Las sillas estaban apiladas sobre las mesas, excepto una. Justo en el centro del pasillo. Y en él, una mujer. No era lo que esperaba. Ni una matriarca severa, ni una burócrata con gafas y papeles. Debía tener poco más de 40 años y su cabello negro recogido en un moño que gritaba eficiencia, no estilo. Una chaqueta impecablemente confeccionada y un vaso de agua en la mano. Parecía más una ejecutiva en un rascacielos que una abogada en un club de jazz a las 9 de la noche. Aspen Rodríguez, Ralph me presentó, guiándome hacia ella. Ella es Martha King. El mejor litigante sucesorio de Missouri. Especialista en fincas en litigio. Martha King no se levantó. Él simplemente me vio acercarme, sus ojos saltando de mi cara al estuche de la guitarra, luego al maletín de metal que llevaba. Estaba evaluando. Señorita Rodríguez, la voz era clara, precisa. Un instrumento afilado. Ralph me informó de la situación. Por lo que tengo entendido, has tenido un día ajetreado. Todavía lo estoy procesando, respondí, colocando el maletín sobre la mesa con un clic seco. Tengo aquí el codicilo real, el pendrive y... Aquí está, señalé la maleta con un gesto seco. Cerrado. La llave estaba en la caja fuerte. Marta asintió, sus dedos ya deslizándose sobre el impecable cuero de su maletín. Vayamos allí. Primero, debemos formalizar lo que pasó en la casa de empeño. Abrió un bloc de notas inmaculado y la pluma estilográfica plateada brillaba bajo la luz amarillenta del club. El codicilo de su abuelo, dijo, es único. No es un testamento simple. Es prueba de ejecución. Genio, en realidad. La mayoría de los documentos se basan en testigos presenciales. Creó una prueba de vida, una que solo el verdadero heredero podría superar. Pero una historia sobre ti jugando en una casa de empeño no justifica una demanda. Necesitamos un registro oficial. Ahora. Ralph ya estaba en el escenario. Encendió un viejo Fender Vibrolux y el cálido zumbido del amplificador llenó el aire, como el suspiro de algo vivo. Marta está aquí como testigo independiente, explicó, y su voz resonó en la sala vacía. Ella ya revisó una copia del codicilo que tenía archivado. Conoce el idioma. Conozca la prueba. Lo que voy a hacer, Marta chasqueó el bolígrafo con los ojos fijos en mí, es redactar una declaración jurada. Doy fe que la señorita Rodríguez, en este mismo momento, intentará cumplir la condición primaria de Caudacel. Las cámaras de seguridad del club están grabando. Estampado con hora y fecha. Para validar el evento. Proceder. Sentí las piernas huecas. El hambre me mareaba. No había comido desde, no podía recordar.
Una tostada ayer. Ralph, susurré, no comí nada. Me temblaban las manos. Me miró con los ojos llenos de preocupación y desapareció detrás del mostrador. Regresó con un vaso de jugo de naranja y una bolsa de maní salado. Toma esto. La orden estaba seca. El azúcar ayudará. Necesitamos tus dedos para trabajar. Tragué el jugo tan rápido que me quemó. El aumento de glucosa fue instantáneo, una puñalada de energía para el sistema. Abrí la bolsa de maní con las manos todavía temblando y los devoré. Bien, respira hondo. Bueno. Subí al pequeño escenario de tableros desgastados, marcados por décadas de amplificadores y baterías. Aquí. Aquí es donde jugó Gus. Abrí la caja del L5, saqué la guitarra y conecté el cable al Vibrolux. El zumbido del amplificador era el latido de un corazón. Los miré a ambos, Ralph apoyado contra el mostrador, con los brazos cruzados, Martha King, sentada a la mesa, con el bolígrafo sobre el papel, esperando. Toqué las cuerdas con los dedos. Respiré. Y jugué cuerpo y alma. No como en la casa de empeño. No fue una petición desesperada. No fue un temblor de reconocimiento. Fue una declaración. Toqué como me enseñó Gus, con los polos rítmicos sutiles, el espacio entre frases. Las notas llenaron la habitación vacía y llena de humo, el sonido era profundo, rico, vivo, la forma en que se hizo sonar la guitarra. Llegué al puente con la mente despejada. El azúcar y la adrenalina habían agudizado mis sentidos hasta el punto de un láser. Corrí la progresión. Y luego el acorde. La sustitución del trítono. Lo dejé flotar en el aire. Esa voz compleja y disonante 139. Era la firma de Gus. Tu huella digital. El sonido de amar tanto el jazz que rompes las reglas solo para hacerlo más hermoso. Terminé la canción con la nota final y decidida. El sonido se disolvió en el zumbido del amplificador. Silencio. Martha King no levantó la vista. Escribí. La pluma recorrió el papel, rápida y furiosa. Después de un largo momento se detuvo. Hizo clic en el bolígrafo. Levantó la cara. Ya no había ninguna evaluación en su expresión. Hubo admiración. Gracias, señorita Rodríguez. Puedes bajar. Desconecté la guitarra. Me temblaban las manos de nuevo y la adrenalina se escapaba. Regresé a la mesa. Martha arrancó la hoja del blog. Lo escribiré formalmente y lo autenticaré mañana a las 8 de la mañana, dijo. Pero este es el texto. Leer en voz alta. En esta fecha yo, Martha King, abogada, certifico que Aspen Rodríguez interpretó la composición Body and Soul. Al llegar al puente el intérprete realizó la sustitución armónica específica descrita en Caudacel de Gustav Whitman, incluyendo la voz 139 sobre el acorde de dominante. La ejecución fue impecable y cumple con los criterios legales establecidos. La interpretación fue registrada por el sistema de seguridad del club, código de tiempo 4:42, hora militar. Giró el bloque hacia mí. Fue real. Una cosa más, Ralph fue al fondo del escenario y regresó con la grabadora de bobina a bobina del apartamento de Gus. Lo colocó sobre el mostrador, los movimientos eran precisos y practicados. Insertó la cinta. Reproducir presionado. El orador siseó. Y luego la voz de Gus. Lo mismo que el microcasete que ahora llena el club. Esta es la prueba. La verdadera. Darling nunca la entenderá. Amber tampoco. No escuchan. Pero Aspen, ella escucha. Si estás escuchando eso, niña, es porque tocaste el acorde. Esa es la clave. Esa es la firma. Si puedes terminar la oración así, en esa nota específica, eres mi sangre. Eres la única. La grabadora hizo clic en silencio. Martha King se quedó mirando el dispositivo. Dios mío, susurró. Esta es una confirmación auditiva de la intención. No es solo un testamento. Es una fortaleza. Él lo sabía. Sabía que intentarían enterrarlo. Un hombre en el que no me había fijado, sentado en un taburete en el rincón más oscuro de la barra, se levantó y salió a la luz.
frágil con el rostro arrugado como una manzana seca, sosteniendo un saxofón. Debía ser uno de los músicos a los que Ralph había llamado. Él no me miró. Miró la L5 todavía en mis manos. Señaló con un dedo largo y huesudo el cuerpo de la guitarra, cerca del agujero en forma de F, scratch, la voz era un gruñido áspero. Allá. Noté la marca, un rasguño blanco en la pintura con rayos de sol. Yo estuve allí, dijo el anciano. 1978, Salón Old Mint, San Luis. Gus jugó tan duro que derribó el banco. El pie de metal golpeó la guitarra. Nunca lo arregló. Dijo que era para recordar jugar como si estuviera cayendo. Miré el rasguño. Y entonces me quebré. Las lágrimas brotaron calientes, silenciosas. Me incliné sobre la guitarra, con los hombros temblando. No lloré por los 2,4 millones. No lloró de hambre ni de cansancio. Lloré porque, por primera vez en 30 años, no era invisible. Mi madre y mi hermana me trataban como ruido de fondo. Una pequeña idea de último momento, una conveniencia. Me definieron por mis defectos, mi falta de marido, mi trabajo mediocre. Pero Gus me vio. Gus me escuchó. Construyó todo un mundo secreto, intrincado, una prueba de música y memoria, basado en la certeza absoluta de que yo, y solo yo, encontraría el camino. No me dejó herencia. Me dejó una identidad. Ralph puso una mano firme sobre mi hombro. Marta King apartó la mirada, dándome la dignidad del momento. Su bolígrafo golpeó suavemente la mesa. Me limpié la cara. Está bien, dijo, respirando profundamente. Bueno. ¿Qué viene ahora? Marta guardó el bolígrafo en su chaqueta. Ahora, dijo, trabajamos. Mañana a las 8 en punto se cancela su cita con la señora Ames. Ella es planificadora patrimonial. Necesitas un litigante. Y ahora hay uno. Presentaremos una petición urgente ante el Tribunal Testamentario del Condado de Coleman para validar Codicil y reconocerla oficialmente como la única beneficiaria. Marta señaló mi mochila con la precisión de un cirujano indicando el punto de la incisión. Usaremos su Codicil autenticado, mi declaración jurada, el audio de la cinta, las imágenes de seguridad de esta noche que prueban su reclamo y luego las pruebas del banco. Golpeó la mesa con su bolígrafo, marcando cada palabra como un martillo sobre clavos. El recibo postal. El correo electrónico de Garrett. Esa es el arma. No solo reclamamos su herencia, señora Rodríguez. Acusamos a su madre de ocultación fraudulenta y de interferencia deliberada en la sucesión. Presentaremos una demanda para impedir legalmente que ella toque el patrimonio y solicitaremos una indemnización por daños y perjuicios. Mi teléfono en silencio en mi bolsillo toda la noche, de repente vibró con una violencia que pareció romper el silencio de la habitación. Me dejó sin aliento. Un mensaje de texto. De Ámbar. Miré la pantalla y la sangre se me heló en las venas. Oye, Aspen, ¿dónde estás? Mi distribuidor acaba de bloquear mi cuenta. Debo un gran envío. ¿Puedo pedir prestados $4,000 solo por una semana? Te pagaré tan pronto como venda este nuevo lote. Por favor, es una emergencia. $4,000. Después de ignorar mi mensaje sobre no tener comida. Muéstramelo, dijo Marta extendiendo la mano. Le entregué el celular. Lee el texto. Su rostro era una máscara de hielo. No respondas. Estaba perdiendo el control. Debió haber oído que algo estaba pasando, tal vez por parte del editor, tal vez por parte del banco. Están intentando sacar dinero, liquidarlo todo antes de que entre en vigor la orden de congelación. Como si el universo hubiera esperado esta señal, el teléfono volvió a vibrar. Una llamada. Mami, cariño. Mi pulgar se mantuvo sobre el botón de respuesta. Déjalo en el buzón de voz, ordenó Marta con la voz cortante como una cuchilla. A partir de este momento no hables con tu familia sin mi presente. Ningún mensaje, ninguna llamada, nada. Ya no son su familia, señora Rodríguez. Son el partido contrario. Presioné rechazar. Un segundo después, el icono del correo de voz apareció en la pantalla. Tomé el maletín de metal.
¿Y esto? Marta examinó el precinto de plomo, el ojo de la cerradura. El último regalo de Gus, me imagino. He visto sellos como este en documentos fiduciarios ultraconfidenciales. Veamos qué más quería tu abuelo que encontraras. Pasé esa noche en el suelo polvoriento de Arrow Street Garrett. No dormí. El hambre, la fatiga y la conmoción se habían fusionado en una claridad fría y dura como el diamante. Esa habitación, el santuario secreto de Gus, se había convertido en mi sala de guerra. Antes de abandonar el Riverside Club, Marta Kim me había dado sus instrucciones. La voz precisa y sin ningún ápice de sentimentalismo. Vuelve con Garrett. Duerme si puedes. Mañana comienza tu trabajo. Su familia no solo ocultó un testamento. Construyó a su alrededor toda una arquitectura de abandono, ladrillo a ladrillo, a lo largo de su vida. Necesito el proyecto completo. Revise su teléfono, sus correos electrónicos, sus extractos bancarios. Quiero cada instancia de manipulación, cada exigencia, cada centavo que te quitaron. No solo estamos demostrando que eres el heredero. Estamos demostrando que nunca merecieron serlo. Empecé al amanecer. Me senté en el escritorio de caoba de Gus, con el portátil abierto y el viejo teléfono móvil enchufado a la pared, cargándose. Abrí el grupo familiar en el chat. El nombre era Familia. El sabor de la ironía ardía como cenizas en la lengua. Retrocedí. 1 año. 2. 5. El patrón no era sutil. Era un mazo. Hace 2 años recibí un mensaje mío, obtuve el ascenso en Meridian Ortholabs. Soy el nuevo técnico jefe. Los recibos de lectura aparecieron casi instantáneamente. Leído por Darlene. Leído por Ámbar. Y luego nada. Nada de felicitaciones. Sin emoji de pulgar hacia arriba. 1 hora más tarde Amber enterró el hilo al publicar una foto de sus zapatos nuevos. Bajé más. El año pasado, recibí otro mensaje mío, mi auto se averió. Se cortó la transmisión. Voy a quedarme atascado este mes. Puede que necesite ayuda con la factura de la luz. Leído por Darlene. Leído por Ámbar. Silencio. 2 días después, una avalancha de mensajes de mi madre. Aspen, te necesito. Tu prima viene en avión. Recógela a las 5 de la tarde. Tengo una cita en el salón y Amber está en un evento de lanzamiento. No fue una petición. Fue una orden. Mis necesidades fueron satisfechas con el silencio. Las suyas se convirtieron en mis emergencias. Era una calle de un solo sentido. Y yo era el único que pagaba el peaje. Abrir extractos bancarios de la época de Meridian era como volver a visitar la escena de un crimen. Mi salario era decente, $48,000 al año. Miré las transferencias. Traslado a Darlene, $300. Transferencia a Ámbar, $500. Constante. Un sangrado lento. Lo llamaron contribución. Lo llamaban ayudar a la olla familiar, pero la olla era un colador, y el dinero solo pasaba de mi cuenta a la de ellos. Mi hermana, con su boutique online de 5 cifras, nunca contribuyó. Era su dinero. El mío era dinero familiar. Encontré el archivo de la tarjeta de crédito. Hace 4 años, Amber, con los ojos muy abiertos por el pánico fabricado. Aspen, necesito estas nuevas acciones, pero mi crédito está arruinado. Por favor, firme esta tarjeta conmigo. Es una formalidad. Lo pagaré en 2 meses. Fui estúpido. Estaba solo. Yo firmé. Las notificaciones de incumplimiento comenzaron 3 meses después. Había llegado a su límite y desapareció. Para guardar mi propia puntuación, pagué $1,100 al mes durante 11 meses agonizantes. 11 meses de fideos y leche vencidos para que Amber pudiera vender blusas caras. Cuando hice el último pago, envié un mensaje de texto: acabo de pagarlo. Su respuesta: bien. No deberías haber dejado que se demorara tanto. Los intereses casi hunden mi crédito. No, gracias. Ninguna disculpa. Solo culpa. Cerré el portal del banco. El estómago en nosotros.
Miré la pesada llave de Garrett. Pensé en el funeral. Hace 8 años. Mi madre, Darlene, agarrando un pañuelo. Él no dejó nada, Aspen. Él gimió. Solo esa vieja guitarra en el apartamento polvoriento. Había cogido las llaves de la mesita de noche del hospital. Yo me encargaré de la limpieza, cariño. No te preocupes por eso ahora. Ella lo sabía. Sabía que este lugar existía. No cogí las llaves para limpiar. Lo tomó para esconderme, para poseerme, para excluirme de mi propia vida. Pero si tenía la llave, ¿por qué no cambió la cerradura? ¿Por qué mi llave, la del banco, sigue funcionando? Llamé a Ralph. Su voz, áspera como la de alguien que se despierta antes de que salga el sol. Ralph, estoy en casa de Garrett. Preparando el caso para Marta. Una pregunta, si mi madre se llevó las llaves hace 8 años, ¿por qué no han cambiado la cerradura? Silencio al otro lado. Después. Porque lo intentó, dijo. Y fracasó. Gus era más inteligente que eso. El contrato de Garrett nunca estuvo a su nombre. Estaba a nombre del Sunday Afternoon Musical Fund, que yo administraba. El gerente solo tenía mi número. Continuó. Hace unos 6, tal vez 7 años, recibí una llamada del administrador del edificio. Dijo que Darlene Rodríguez estaba allí con un cerrajero. ¿Que existes? Que eres parte de esta familia. Que siempre fuiste parte de esta familia, tranquila, comprensiva y dispuesta a ayudar. Vendrán con promesas, con lágrimas, con la vieja narrativa de que eres tú el sensible, el que se conmueve con un abrazo. Y cuando lo hacen, escuchas. Lo escribes tú. Y luego cuando están convencidos de que eres el mismo Aspen de siempre, el que traga ranas por la paz, enseñas los dientes. El primer movimiento vino de Darlene. Un mensaje de voz a las 7:17 de la mañana, con la voz entrecortada, temblorosa, como si hubiera estado llorando toda la noche. Aspen, mi amor. Una pausa dramática, un suspiro, no sé qué está pasando, pero sé que estás en medio de esto. Tu hermana está fuera de control, diciendo que falta el dinero de tu abuelo, que no podemos pagar las cuentas. Otro suspiro más largo, yo solo necesito que me digas que no es verdad. Que no nos estás haciendo esto. Porque si es así no lo entiendo. Después de todo lo que he hecho por ti. Después de todo lo que sacrificamos. Lo escuché 3 veces. En el tercero noté ruido de fondo, el ruido de una cafetera, el tintineo de una cuchara contra la porcelana. Ella no estaba llorando. Estaba tomando café en la cocina, con el móvil en altavoz, calculando cada palabra. Amber fue más directa. Un correo electrónico con el asunto, urgente, necesitamos hablar. Ahora. Álamo temblón. No sé a qué juego crees que estás jugando, pero estás arruinando la vida de todos. Mamá está muy preocupada. Su abogado dijo que hay una disputa sobre la herencia del abuelo, pero nadie nos da una explicación. ¿Sabes algo? Porque si lo sabes y no nos ayudas, eso es traición. Piensa en lo que diría el abuelo. Y no me vengas con esa mierda de estoy ocupado. Tienes 24 horas para llamarme o iré. Ah. Marta tenía razón. No sabían que yo lo sabía. Todavía me veían como la hija obediente, la hermana que cedió, la heredera que nunca cuestionó. Entonces respondí. A Darlene. Mamá, no voy a hacer nada. Pero si estás en problemas, puedo ayudarte. ¿Almorzamos hoy? Solo nosotros 2. Te traeré la sopa de pollo que te gusta. A Ámbar. Lo siento, he estado sin señal. Por supuesto que te ayudaré. Pasaré por el banco hoy y veré qué puedo hacer. ¿Quieres que te transfiera algo directamente? 2 señuelos. 2 líneas arrojadas al agua turbia. Darlene respondió a los 5 minutos, efusiva, aliviada, como si acabara de salvar la Navidad. Amber tardó más 37 minutos, pero cuando llegó fue con un tono casi afectuoso, gracias. Sabía que podía contar contigo. No le dejes saber a mamá que te lo pedí, ¿de acuerdo? Ya sabes cómo se pone. Lo sabía, sí.
Sabía que Darlene llegaría al restaurante con los ojos hinchados de tanto llorar, maquillaje estratégicamente aplicado después, que pediría vino blanco a las 11 de la mañana y que, entre bocados de sopa, deslizaría el verdadero motivo del almuerzo. Aspen, hay un hombre, un abogado, dijo que si podemos demostrar que el abuelo no estaba bueno cuando firmó esos papeles, podemos revertir todo. Pero te necesitamos. Necesitamos que firmes un documento diciendo que ya estaba confundido en esa vez. Que no sabía lo que estaba haciendo. Ella sostuvo mi mano sobre la mesa. Tenía los dedos fríos, pero la presión era firme. Tú eres el único que puede salvarnos, mi amor. Amber fue más sutil. Una llamada a las 7:43 de la tarde, cuando sabía que estaría sola en el departamento, con el Garrett vacío a mi alrededor como un testigo mudo. Escucha, dijo en voz baja, conspiradora, mamá no quiere que te pida esto, pero necesitamos 10.000. Solo para aguantar la ola hasta que se resuelva esta mierda legal. Sé que tienes. Todo el mundo sabe que el abuelo te dejó un poco de dinero aparte. Es solo un préstamo. Interés cero. Entre hermanas. Dejé que el silencio se prolongara. Oí el sonido de un encendedor, la larga calada de un cigarrillo. Álamo temblón. Sí, respondí. Pero no son 10. Son 20. El silencio al otro lado era tan denso que casi podía ver su expresión, la ceja arqueada, los labios entreabiertos, el rápido cálculo detrás de sus ojos. ¿Qué? 20.000, repetí con calma. Pero no es un préstamo. Es un trato. Firmas un formulario diciendo que renuncias a cualquier derecho sobre el catálogo del abuelo. Para siempre. Y lo transferiré mañana. Otro silencio. Luego la risa, fuerte, falsa, nerviosa. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Qué acuerdo? ¿Qué término? Aspen, ¿de qué carajo estás hablando? Ámbar, dije, y por primera vez en años, mi nombre en su boca sonó como una amenaza. Tienes hasta mañana a las 12 del día para decidir. Después de eso, la oferta desaparece. Y la próxima conversación que vamos a tener es con Marta King en la sala, con un juez al otro lado de la mesa. Colgué. Esa noche soñé con Garrett. No con el apartamento, sino con el hombre. Gus Whitman, sentado al piano en el Blue Note, con los dedos bailando sobre las teclas como si estuviera resolviendo un problema de física. Él no me miraba, pero sabía que él sabía que estaba allí. Y cuando terminó la canción, giró la cabeza lo suficiente para murmurar. Ahora lo entiendes, niña. Me desperté con las manos todavía hormigueando, como si hubiera pasado toda la noche presionando acordes en la oscuridad. Esa noche existí. No como una sombra o un recuerdo, sino como algo sólido, de contornos claros. No por casualidad, sino porque Ralph tuvo una idea. Esa misma noche me subió al escenario junto al río, solo L5 y yo. Un amigo tuyo filmó todo con un celular decente. Toqué Autumn Leaves, pero no la versión suave de los libros de jazz, utilicé la rearmonización compleja y melancólica de Gus, esa que duele los dedos y el alma. Publiqué en redes el vídeo de 3 minutos, que llevaba tanto tiempo abandonado. Sin subtítulos, sin explicaciones. Solo la música. En menos de una hora, mi teléfono, había estado en silencio durante 2 días desde mi mensaje, estoy ocupado, explotó como un árbol de Navidad. Primero, mi madre. No envié un mensaje. Ella comentó en el vídeo una actuación pública de orgullo maternal, mi niña talentosa, realmente talentosa como tu abuelo. Siempre supe que tenías el don. Llámame, querida, extraño tu voz. Luego Ámbar. Un mensaje, Aspen, Dios mío. Eso fue increíble. No tenía idea de que tocabas así. En serio, necesitamos vernos. Estoy pensando en aprender a tocar la guitarra. Tal vez puedas enseñarme. Le leo los mensajes a Marta por teléfono. Bien, dijo con voz fría como el hielo en un vaso de whisky. No se están disculpando. Se están reposicionando. Ven cuentas congeladas. Ven que tu texto establece límites. Ahora mira este vídeo, tú, en un escenario con esa valiosa guitarra. Están conectando los puntos. Pero mal. Creen que estás recuperando algo de confianza. Que tal vez esté ganando dinero con los espectáculos.
Te ven como una nueva fuente de ingresos que hay que gestionar. Amber no quiere aprender a tocar la guitarra. Quiere saber cuánto vale la guitarra. ¿Y ahora? Tira del anzuelo, respondió Marta. Despacio. Diles que te encontrarás con ellos mañana, en un lugar público en el centro de la ciudad, lleno de testigos. Y pedirles que traigan una grabadora digital, que sea buena. Guárdalo en tu bolsillo y no lo apagues. Missouri es un estado de consentimiento único. Mientras seas parte de la conversación, es perfectamente legal grabar. Y lo harán. Lo prometo, se incriminarán a sí mismos. Respondí en el grupo, gracias por las amables palabras. Me alegro de verte. ¿Qué tal un café mañana a las 10 de la mañana en Vinnie, en el centro? La respuesta fue instantánea, maravilloso. Estamos ansiosos por verte, cariño. Compré la grabadora esa noche. Pasé la mañana en casa de Garrett con los 64 patrones de rechazo abiertos en mi computadora portátil, estudiándolos como un guión. Yo no iría a un café. Iba a una declaración. Llegué a las 10:01 de la mañana. Ya estaban allí, sentados en una mesa estratégica cerca de la ventana. Se levantaron para abrazarme, abrazos equivocados, rígidos y teatrales. El perfume de mi madre era sofocante, sus manos frías. Estás delgada, dijo, su rostro era una máscara de preocupación que en realidad era una crítica disfrazada. Me las he arreglado, respondí sentándome. Presioné el botón de grabación dentro del bolsillo de mi abrigo. La lucecita roja parpadeó una vez y se apagó. ¿Simplemente dando la vuelta? Darlene se inclinó, su voz melosa. Hija, estábamos muy preocupados. Envías ese horrible mensaje de texto. Luego desaparece. Y tu tía estaba tan enojada por la ensalada. Estaba ocupado, dije con voz plana. ¿Ocupado con qué? Amber saltó al hueco, su sonrisa demasiado brillante. ¿Tocar en bares? Ese vídeo fue tan profesional. ¿Este club te paga bien? Solo estoy practicando, respondí. Ralph me deja usar el espacio. Ralph, mi madre arrugó la nariz. Ese viejo. Nunca confié en él, siempre andaba con su abuelo. Era el mejor amigo del abuelo, corregí. Hablando de trabajo, Darlene cambió su tono, como quien ajusta el enfoque de una lente. Ahora que estás entre trabajos, ¿has pensado en tus próximos pasos? ¿Están tus facturas al día? ¿Sabes lo importante que es mantener tu puntaje crediticio, no? Fue una sonda. Un viaje de pesca para obtener información. Querían saber si estaba hundido. Si estuviera desesperada. Mis finanzas están bajo control, dijo. Amber se inclinó y sus ojos brillaron como monedas a la luz. Pero esa guitarra, suspiró teatralmente. Ese es el billete ganador. Busqué en línea. Una Gibson L5 así, algunas valen una fortuna. ¿Cuánto vale el tuyo? Ahí estaba. La verdadera pregunta. No cómo estás, sino, ¿cuánto podemos sacar de esto? Nunca lo vendería, dije. No seas sentimental, Aspen. Amber agitó la mano, como si espantara una mosca. Es solo un trozo de madera. Si puede saldar sus deudas y ayudar a su familia, debería venderlo. Tu madre y yo incluso podríamos ayudarte a encontrar un comprador. Solo cobraríamos una pequeña comisión, digamos 10% por el trabajo. La miré. 10%. Por lo único que me había salvado en los últimos meses. No está a la venta, repetí. Tomé un sorbo de café. Amargo. Hablando de las cosas del abuelo, dejé la frase en el aire. Encontré algo interesante en Garrett. Ambos se congelaron. Fue un cambio microscópico, la mano de mi madre se detuvo a medio camino del café, la sonrisa de Amber se endureció en los bordes. ¿Garrett? Repitió Darlene, su voz medio tono más alta de lo normal. ¿Ese cuarto polvoriento? Pensé que Ralph tenía todas las llaves de ese lugar. Encontré uno, dije, lo cual era cierto. Y encontré algunos papeles viejos del abuelo. Letras. Uno en particular, una carta que escribió. Los miré. Fue la jugada. Mi madre se recuperó primero.
Me reí, un sonido agudo y quebradizo. Ay, cariño, tu abuelo siempre estaba escribiendo cosas. Disparates. Principalmente notas sobre música. Probablemente nada importante. No lo sé, respondí, mirando directamente a Amber. Me pareció importante. Mencionó su testamento. Amber dejó caer la cuchara. El ruido resonó con fuerza contra el platillo. ¿Testamento? La voz era débil, pálida. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No tenía testamento. Estaba roto. No hubo nada. Eso es lo que pensé, dije, manteniendo mi tono suave. Pero esta carta hablaba del testamento. De algunos documentos que envió. Mi madre ahora me estaba mirando. Los ojos entrecerrados. La máscara de preocupación había caído. Esa era la Darlene que conocía, fría, calculadora, peligrosa. ¿Qué documentos? No era una pregunta. No estoy seguro, mentí. Era solo una carta. Bien, Amber intentó reír, pero le salió un grito ahogado. No importa. Quiero decir, esta carta. Debería haber desaparecido. Nosotros, mamá y yo, limpiamos todas esas cosas hace años. Tiramos toda la basura. Contuve la respiración. Miré a mi madre. Su rostro estaba blanco de furia. Miró a Amber con odio puro y manifiesto. Esa carta. Debería haber desaparecido. Acababa de confesar. Acababa de admitir, en audio, que habían revisado los papeles y los habían descartado a propósito. Confirmó el encubrimiento. Fue el resbalón de oro. El caso completo grabado. No reaccioné. Solo negué con la cabeza lentamente. Oh. ¿Lo tiraron? Bueno, entonces supongo que encontré otro. El silencio en la mesa era tan denso que apenas podía respirar. Mi madre se levantó de repente. Ya es suficiente, dijo con voz aguda. Aspen, es evidente que no te encuentras bien. Está agotada. Está inventando cosas. No estoy inventando nada, respondí. Llámame cuando dejes de tonterías, agarró con fuerza la bolsa. Ámbar, vamos. Amber, todavía pálida, se levantó apresuradamente. Se marcharon sin mirar atrás. Me quedé allí sentado durante un largo minuto, mi corazón latía tan fuerte que me dolían las costillas. Se deslizaron uno sobre el otro casi de manera idéntica, como dos respiraciones sincronizadas. El silencio en la habitación era tan pesado que se podía oír el sudor corriendo por la nuca de Grant Lyle. La juez Bell se inclinó hacia adelante, sus dedos todavía tamborileaban sobre la mesa. Su mirada rebotó entre las ondas sonoras y el rostro pálido de Lyle. Señor Jones, su voz cortó el aire como una cuchilla, en su opinión profesional, ¿el albacea cumplió exactamente las instrucciones dejadas por el difunto? El viejo saxofonista se ajustó las gafas y sus dedos nudosos se aferraron al borde de la silla. No hay duda, señoría. Su voz era áspera, pero firme. Esa chica no solo tocaba las notas. Ella entendió lo que quería Gus. El alma de la cosa. Se volvió hacia mí solo por un segundo, y asintió casi imperceptiblemente. Es la misma canción. Lyle intentó recuperarse, pero sus palabras salieron apagadas, como si alguien le hubiera metido un trapo en la boca. Eso es subjetivo. Un juicio de valor artístico no puede. Suficiente. El juez levantó una mano y el sonido resonó como un disparo. Señor Lyle, el testamento no requiere opinión. Solicite una ejecución técnica. Y por lo que acabo de escuchar y ver, la intérprete no solo cumplió con los requisitos, sino que los superó. Su mirada helada se posó en mi madre. Señora Rodríguez, ¿tiene algo que agregar antes de que emita mi decisión? Mi madre abrió la boca, pero no salió nada. Su rostro, que alguna vez fue una máscara de compostura, ahora temblaba en los bordes. Amber, a su lado, se clavó las uñas en los brazos y sus ojos brillaban con una ira que no podía contener. No, señoría, murmuró finalmente mi madre con la voz quebrada. El juez Bell asintió y recogió sus papeles con un movimiento preciso. En este caso, declaró válido y ejecutable el codicilo de Gustav Whitman.
Los activos del patrimonio incluidos, entre otros, el catálogo de G. Bitman, propiedad intelectual e instrumentos musicales, se transfieren inmediatamente a Aspen Rodríguez en los términos establecidos. Golpeó el martillo con un fuerte clic. En cuanto a la orden de restricción, se mantiene. Nada sale de las manos de Blue Crown hasta que este tribunal lo autorice. Y sus ojos se dirigieron hacia Lyle. Si me entero de que alguien, cualquiera, ha intentado eludir esta orden, me aseguraré personalmente de que sea acusado de obstrucción de la justicia. El martillo volvió a caer. Esta vez, el sonido resonó como una frase. Marta cerró su carpeta con un clic satisfactorio. A mi lado, sus dedos rozaron los míos por un segundo, lo hicimos, antes de levantarse, impecable con su traje gris. Señorita Rodríguez, el juez Bell me miró directamente y por primera vez, vi algo casi parecido al respeto en sus ojos. Felicidades. Tu abuelo habría estado orgulloso. Debería haber sentido alivio. Triunfó. Pero cuando me levanté con las piernas temblando, lo único en lo que podía pensar era en la nota escondida en el revestimiento de la caja del L5. Tú eres toda la canción. Y por primera vez entendí lo que quería decir. No se trataba de las calificaciones. No se trataba del dinero, ni de la propiedad, ni de las batallas legales. De eso se trataba, el peso de la verdad en mis manos. La certeza de que por mucho que intentaran reducirme a un post-scriptum, a una heredera incómoda, a un sobrante, yo era la única que había escuchado la música detrás del silencio. Y ahora ellos también iban a tener que escuchar. Las luces de la sala todavía parpadeaban ante mis ojos, verdes, azules, como espejos distorsionados de una verdad que nunca quisieron ver. Pero ahora estaban atrapados en ello. Marita no se rindió. La defensa afirma que esto es un capricho, intentó Lyle, con la voz temblorosa bajo el peso de lo que ya no podía negar. Probamos que era una medida de seguridad necesaria, interrumpió Marita, implacable. El señor Whitman creó esta prueba porque conocía a su propia hija. Darlene Rodríguez intentaría ocultar sus verdaderas intenciones. Objeción. Lyle gritó desesperado. Especulación. De hecho, replicó Marita, levantando un nuevo documento como si fuera un puñal. Permiso para presentar la parte D. Certificado de recepción del Servicio Postal de los Estados Unidos, de fecha 12 de octubre de 2016. Firmado. Sellado. Irrefutable. La pantalla del proyector iluminó la firma de mi madre, esos trazos exagerados, casi teatrales, del apellido Aragón, como una confesión en luz blanca. El aire en la habitación cambió. No fue un suspiro, ni un murmullo. Era el sonido de un castillo de naipes derrumbándose. La juez Bell se inclinó hacia adelante con los dedos entrelazados como si estuviera refrenando su propia paciencia. Sus ojos nunca dejaron los de mi madre. Señor Lyle, dijo, y su voz fue el silencio antes de la tormenta. Su cliente firmó el paquete testamentario hace 8 años. El mismo paquete que su oficina, y ella misma, juraban que nunca existió. Su excelencia, mi cliente estaba conmocionado. Lyle empezó a sudar. Recibió muchos papeles. Los descarté. Marita ni siquiera parpadeó. Llamo al estrado a la señora Elara Galliano. La antigua vecina de mi madre se adelantó con pasos cortos, con las manos temblorosas sobre su bolso de crochet. No necesitaba nada más. Su memoria era un cuchillo afilado. Señora Galliano, empezó Marita, suave como el veneno. ¿Recuerda los días posteriores al funeral del señor Whitman? Oh sí. Un momento muy triste. ¿Vio a la señora Rodríguez o a su hija Amber en la casa? Vi a Ámbar. Salió cargando una bolsa. Uno de esos maletines de metal. Le pregunté si Darlene necesitaba ayuda. El testigo tragó saliva. Y ella dijo, no, gracias. Solo estamos tirando la basura del negocio de Gus. Basura de negocios, repitió Marita, dejando que las palabras cayeran como piedras en el lago tranquilo de la habitación. El rostro de Lyle palideció. Hojeó papeles que ya no le servían, su voz era un insulto de derrota. Su excelencia, esta es una emboscada orquestada. Mis clientes no tuvieron tiempo de revisar. Señor Lyle, lo interrumpió el juez, frío. ¿Está usted aquí para cuestionar la validez de un codicilo?
La señora Kim presentó el documento original, una grabación del difunto explicando sus términos, un perito que los validó, evidencia en vídeo del cumplimiento de esos términos y hizo una pausa letal, evidencia abrumadora de ocultamiento fraudulento por parte de su cliente. No veo ningún motivo para un aplazamiento. Solicitud de prórroga denegada. Mi madre rompió a llorar. No eran lágrimas, era teatro, un espectáculo calculado para las gradas. No entiendo. Aulló cubriéndose la cara con las manos. Esta es mi hija. La están manipulando. Solo quería protegerla. Tenía miedo de que se aprovecharan de ella. El juez Bell no parpadeó. Señora Rodríguez, dijo, y su voz podría congelar lava. A este tribunal no le importan tus dramas personales. Se trata de la ejecución legal de un testamento. Contrólate o te sacarán de la habitación. Las lágrimas se secaron al instante. Cuando mi madre levantó la vista, ya no había mártir, solo odio puro, expuesto como huesos desnudos. La jueza notó algo en su libreta. Posteriormente sentenció. Con base en la contundente evidencia presentada, este tribunal emite una orden temporal. 1. Se reconoce que el codicilo de febrero de 2016 tiene una alta probabilidad de validez. 2. Se reconoce a Emma Aspen Rodríguez como probable beneficiaria exclusiva, a la espera de sentencia definitiva. 3. Se refuerza la congelación de bienes sucesorios. Cualquier intento de transferir, vender o gravar activos, incluido el catálogo de Blue Crown Publishing, se considerará desacato al tribunal, con sanciones penales. Confío en que explicará a sus clientes las consecuencias de destruir pruebas, señor Lille. El martillo cayó. Fue una victoria. Una tregua. Marita cerró su maletín con precisión quirúrgica. Ganamos la batalla, murmuró. Pero tienen una semana. Lille intentará demostrar que eres un incompetente. Ese Gus estaba senil. Que se ha roto la cadena de custodia. Necesitamos algo más. Su mirada se dirigió al maletín de metal en la esquina de la habitación de Gus. Un golpe final. Indiscutible. Cuando nos fuimos, mi mamá y Amber pasaron junto a nosotros como sombras, sin mirar. Entonces mi teléfono vibró. Un correo electrónico. Remitente, vicepresidente de Blue Crown Publishing. Señora Rodríguez, su oficina nos ha notificado sobre la acción sucesoria y su resultado favorable. Como sabes, estamos sumamente interesados en adquirir el catálogo de tu abuelo. Para demostrar nuestro compromiso y en previsión de una resolución limpia en la que usted sea confirmado como el único signatario, Blue Crown está dispuesto a aumentar nuestra oferta. 3,1 millones de dólares en efectivo. Más el 15% de regalías originales. Esperamos que este desarrollo acelere una solución. 3,1. Le mostré la pantalla a Marita. Una lenta y peligrosa sonrisa apareció en sus labios. Ahora sabemos exactamente por qué estamos luchando, dijo en voz baja. Abramos ese maletín. El aire de Garrett olía a polvo y victoria. La adrenalina de la sala del tribunal se había disipado, reemplazada por la electricidad de esos números. La batalla estaba ganada, pero la guerra aún respiraba. Y allí, a la luz amarilla que atravesaba la tierra de las ventanas, estaba el maletín de metal. El mismo que mi madre había intentado robar. El mismo que Amber había sacado de la casa de Gus 8 años atrás, llamándolo basura. El mismo cuyo sello de plomo que se volvió a poner apresuradamente, en un patético intento de fingir que nunca había sido manipulado, todavía colgaba del cierre. Marita la señaló. Ahí está nuestro knockout. Saqué la pequeña llave de latón de mi bolsillo. La llave de la caja fuerte. La clave que había sobrevivido a 8 años de mentiras. Me arrodillé. El sello crujió cuando lo toqué. Amber había devuelto el sello a su lugar, pero el metal guardaba el recuerdo de manos codiciosas. Meto la llave en la cerradura. El clic resonó como un disparo. Los pestillos se abrieron con un suspiro de aire comprimido. No había dinero. No había oro. Allí estaba él. Encima, 3 gruesos cuadernos de cuero pesados como testamentos. No eran diarios. Eran partituras.
Páginas y páginas de notas musicales, voces entrelazadas en armonías que solo había soñado, exploraciones teóricas, arreglos completos, finalizados. La letra de Gus densa, meticulosa, como si cada nota fuera un juramento. Mira esto, susurró Marita, sacando uno de los cuadernos. Su dedo señaló una página marcada, tomas privadas estándares. La canción era Cuerpo y Alma. Y allí en la esquina inferior con tinta descolorida, estaba la firma completa, Gustav Whitman. Esto no es solo un borrador, dijo con voz aguda por la emoción. Es una declaración de autoría. Él firmó. Fecha. Legalizado. Sus ojos brillaron. Estos son los arreglos privados que grabó en cintas de carrete a carrete. No es solo un diario, Emma. Es prueba de derechos de autor. Y ahora, sonrió afilada como una espada, tenemos el arma que los enterrará para siempre, asterisco. Y se desarrolló como un río de noche oscuro y profundo, pero con reflejos de luz que solo aquellos que conocen la oscuridad pueden ver. Era Last Life como nunca antes lo había escuchado, ni siquiera en los discos pirateados que circulan entre los puristas. No fue solo un acuerdo. Fue una confesión. Una clave. Las notas marginales, garabateadas apresuradamente con la letra temblorosa de Gus, lo decían todo, aquí el tiempo respira. No es rubato, es vida. Es lo que no te pueden robar. Y allí en la esquina inferior, la nota que me dejó helado, para Aspen. Cuando encuentres esto, tócalo como si me estuvieras diciendo adiós. Pero no llores. Tócalo como si me estuvieras llamando. Ralph no necesitaba preguntar. Vio mis dedos temblar sobre las páginas, la forma en que mi respiración se entrecortaba. Eso es todo, murmuró con voz ronca, es la prueba de que no estaba preparando un testamento. Te estaba preparando. Marta no levantó la vista del expediente que estaba revisando, pero su sonrisa fue suficiente. Argumentarán que es un papel más. Pero sabemos la verdad, esta es la firma de un genio. Y los genios no dejan legados por accidente. Esa noche, mientras la ciudad dormía, me senté con L5 en mi regazo y comencé a descifrar lo que Gus me había dejado. No fue solo música. Era un mapa de acordes, de silencios, de decisiones que él tomó para que yo no tuviera que tomarlas sola. Cada nota era una huella en la oscuridad, cada pausa una advertencia, aquí van a intentar detenerte. Aquí tienes que ser más rápido. Y entonces, en mitad de la última página, casi escondido entre los barrotes, encontré lo que buscaba, la marca de agua de un sello discográfico. Silver Lantern Records, 1978. Misma fecha que el contrato inconcluso. La misma carta. La misma pintura. Él grabó esto, susurré, más para mí que para ellos. No es solo un acuerdo. Es una cinta maestra. Y si hay una cinta, hay un original. Ralph se levantó tan rápidamente que la silla crujió. Su estudio. El sótano de la casa de la playa. Tenía una caja fuerte allí. Uno de esos viejos combinados. Nadie supo nunca lo que había dentro. Marta cerró el proceso con un clic seco. Porque nunca nadie ha mirado en el buen sentido. Hasta ahora. El plan se trazó antes de que necesitáramos hablarlo. Ya no se trataba de demostrar que merecía el legado de Gus. Se trataba de demostrar que nunca lo merecieron. Que cada mentira que mi madre había dicho, cada documento que Amber había falsificado, cada nota que Darlene había intentado borrar, era solo ruido, ruido de fondo de la sinfonía que Gus había compuesto para encontrarme. Mañana, dijo Marta con los ojos fríos como el acero, nos vamos a la casa de la playa. Y abramos esa caja fuerte. Pero no como herederos. Como cazadores. Ralph me miró seriamente por primera vez en años. ¿Estás listo para esto, Aspen? Porque una vez que empezamos, no hay vuelta atrás. Sabrán que lo sabemos. Y a la gente le gustan, no se ven bien. Pasé los dedos por las cuerdas del L5 sintiendo el peso de la madera, la calidez del barniz desgastado. Nací preparado, respondí. Es que todavía no lo sabía. La noche era mía. Y por primera vez en años, no tenía miedo de lo que ella ocultaba. Porque Gus me había dejado una linterna. Y ella no solo iluminó el camino. Los iluminó.
La sala de ensayo del Riverside Club todavía olía a whisky derramado y a madera vieja cuando puse el L5 en mi regazo. Las notas de Around Them, hermosas y entrecortadas, estaban esparcidas por la partitura como cicatrices. No era solo una canción. Fue una declaración. Cada acorde, prueba viviente. Cada pausa, un suspiro que Gus nunca volvería a dar. Jugué hasta que me sangraron los dedos. Ese último acorde, un cúmulo disonante que sonaba como una pregunta y una respuesta al mismo tiempo, me desafió durante horas. Hasta que de repente hizo clic. El sonido llenó el aire polvoriento, puro como una verdad que no necesita juez. Miré hacia arriba y allí estaba Ralph, apoyado contra la puerta abierta, con los brazos cruzados. Sus ojos, aquellos que han visto a muchas personas subestimarse, brillaban con algo que no era orgullo. Fue un reconocimiento. Ya no vendes tu sonido, niña, dijo con voz áspera como papel de lija. Ahora es el sonido el que te vuelve a comprar. Y así regresamos a la oficina del juez Bell. El aire ya no olía a papel viejo. Olía a dinero nuevo. Esa moneda que todavía no tenía sudor de nadie, solo la promesa de arder en las manos de quien intentara retenerla con avaricia. En el primer banco, un representante de Blue Crown Publishing estaba ajustando su maletín de cuero, tamborileando con los dedos sobre el brazo del sillón. 3,1 millón. El número resonó en mi cabeza como un acorde sostenido. Marta se levantó antes de que el silencio se hiciera insoportable. Su voz cortó el aire como una navaja. Señoría, antes de que la defensa presente sus argumentos finales, quisiéramos informar al tribunal que se ha presentado una nueva oferta para la adquisición del catálogo de Whitman. Blue Crown ofrece $3.100.000 por adelantado. Escuché el aire aspirado desde el otro lado de la mesa. Los dedos de Amber se clavaron en la madera, sus uñas blancas por estar tan apretadas. Darlene no se movió. Solo sus ojos, 2 puntos negros de odio, quemando un agujero en mi nuca. Este valor, prosiguió Marta sin prisas, como saboreando cada sílaba, incluye el canon del 15% a lo largo de 7 años, como comentamos anteriormente. Además, por petición expresa de mi cliente, otorgamos derechos de aprobación creativa para cualquier licencia de sincronización cinematográfica o televisiva. Estamos dispuestos a aceptar, solo esperando la decisión de su excelencia. Grant Lille se levantó tan rápidamente que su silla crujió. El sudor ya le brillaba en la frente. Objeción. Esto es absurdo. Dañino. Le tembló la voz, pero se recuperó, volviéndose hacia el juez con una sonrisa forzada. Su señoría, mis clientes, la señora Darlene Rodríguez y su hija Amber, son familia. Crearon al solicitante. Fueron su único heredero durante años. Este es un tema familiar que está siendo distorsionado por terceros. Abrió los brazos, teatro barato de la equidad. Propongo una solución sencilla. Justo. 50% para Aspen Rodríguez. El 50% para tu madre y tu hermana. Para sanar a esta familia. Para terminar esta historia. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con la hoja de un contrabajo. Estaba ofreciendo la mitad del dinero que intentaron robar. Marta ni siquiera lo miró. Mantuvo sus ojos fijos en el juez, su voz tan fría como el acero templado. Lille propone sanar a la familia con activos que sus clientes ocultaron de manera fraudulenta durante 8 años. Ofrecen el 50% del dinero que les pillaron intentando malversar. No existe ninguna base legal para esto. El codicilo, cuya validez hemos demostrado, nombra un heredero. Un beneficiario contingente. ¿Quién pasó la prueba, señoría? No lo aceptamos. Lo rechazamos absolutamente. La jueza Bell inclinó la cabeza y frunció los labios. Sus ojos pasaron de Marta a Lille como si midieran la distancia entre un hombre que se estaba ahogando y la tabla que no merecía. Señor Lille, usted propone un acuerdo para un caso que aún no ha ganado. ¿Presenta tu defensa o te estás rindiendo? Me incliné hacia Marta. Ella escuchó. Él asintió. Un movimiento rápido como el de un encendedor. Señoría, dijo Marta poniéndose de pie con la elegancia de un lobo que acaba de divisar la garganta expuesta de su presa, mi clienta, la señora Aspen Rodríguez, tiene una condición más para la finca. Y me gustaría que fuera de conocimiento público. Un descanso.
El tipo de pausa que hace que los abogados suden durante sus demandas. Destinará el 3% de todas las ganancias futuras, a perpetuidad, a la creación del fondo de becas de Just Gus Whitman, que será gestionado por el Riverside Club. Para que los jóvenes músicos de Hickory Falls tengan el apoyo que su familia le negó. Algo cambió en el rostro del juez Bell. No fue ninguna sorpresa. Fue respeto. Lo escribió lentamente mientras la sangre abandonaba el rostro de Lyle. Fue ese gesto, dar dinero cuando todos esperaban que me lo tragara entero, lo que finalmente rompió la máscara de Darlene. Se levantó tan rápido que la silla chirrió como un animal herido. Tú. Su dedo tembló señalándome. No tienes derechos. Señora Rodríguez. Lyle intentó tirar de su brazo, pero ella se apartó de un tirón. No. Su grito fue ronco o entrecortado. Su rostro morado de ira. Todo esto, la música, los abogados. ¿Crees que te lo mereces? ¿Crees que eres especial? Si no fuera por nosotros, no serías nada. Te alimentamos. Nosotros te vestimos. Si no te hubiéramos creado, ¿de dónde sacarías esta canción, eh? La sala del tribunal se quedó helada. Un murmullo de sorpresa recorrió las galerías, como el viento antes de una tormenta. Ella no veía la música como un regalo. Lo vio como su propiedad. Como una inversión que de repente había dado beneficios, y ella no iba a compartir los dividendos. El juez Bell golpeó el mazo. El sonido resonó como un disparo. Señora Rodríguez, se lo advertí. Siéntese ahora o lo destituirán por la fuerza por desacato al tribunal. Mi madre vaciló. Sus ojos, antes llenos de fuego, ahora solo mostraban el vacío de quien se da cuenta de que perdió el juego antes incluso de conocer las reglas. Se hundió en la silla, con el pecho agitado y la máscara hecha jirones en el suelo. Marta se levantó de nuevo, serena, como si caminara por un jardín envenenado sin miedo a pisar las flores. Su señoría, su voz era miel sobre cuchillos. La señora Darlene Rodríguez acaba de articular el corazón de nuestro caso, la creencia de que tiene derecho a los bienes de su hija. Ocultó el testamento porque pensó que merecía más. No es especulación. Son tus propias palabras. Objeción. Gritó Lyle, finalmente encontrando su voz. Mi cliente está conmocionado. La señora King está tergiversando tus palabras. Marta ni siquiera pestañeó. Entonces usemos las palabras de otra persona. Saludó al alguacil. Un clic. Y mi voz llenó la habitación. Pequeño. Temblor. Encontré una carta antigua. Hablaba de su testamento. Luego la voz de Amber. Agudo. Desesperado. Esa carta se suponía que ya no estaba. Nosotros, mamá y yo, limpiamos todo hace años. Tiramos toda la basura. Se suponía que ya no estaba. El audio se cortó. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía como si el techo fuera a derrumbarse. Ámbar era verde. Como si fuera a vomitar su propia culpa. El juez Bell se inclinó hacia adelante con los dedos entrelazados. Su voz era acero líquido. Señor Lyle, tengo en la mano un recibo de la oficina de correos. Anexo demuestra que su cliente recibió el testamento hace 8 años. Escuché testimonios de que ella desechaba documentos como si fueran basura. Acabo de escuchar una grabación de su otro cliente confirmando que destruyeron los documentos a propósito. Le dirigió a Darlene una mirada que helaría el infierno. Se lo preguntaré una vez, señora Rodríguez. Estoy jurado. ¿Por qué ocultó los documentos testamentarios del beneficiario? Mi madre abrió la boca. No salió nada. Miró a Lyle. Miró a Ámbar. Su voz estaba quebrada, un hilo de desesperación. Fue correspondencia sin importancia. No lo sabía. Estaba de luto. Marta ladeó la cabeza, como un depredador que huele sangre. Lloraste al intentar entrar con un destornillador al apartamento de tu hija. Señaló el informe policial y las imágenes de la cámara del pasillo. Prueba H, señoría. Beneficiario del patrimonio de Gustav Whitman, en su totalidad y sin reservas. La voz del juez resonó como un veredicto grabado en piedra.
No había lugar para apelaciones, no había posibilidades de manipulación. Era el sonido de la justicia cayendo como un martillo sobre el yunque de la verdad. 3. Continuó el juez Bell sin pestañear, teniendo en cuenta la conducta de Rebecca Rodríguez y Amber Whitman, este tribunal determina que ambas actuaron con malicia, fraude y obstrucción deliberada de la justicia. La ocultación del codicilo, el intento de acceso ilegal a los bienes del heredero legítimo y las declaraciones falsas bajo juramento constituyen actos de mala fe que no pueden quedar impunes. Martha King no se movió. Él no sonrió. Pero sus dedos, antes inmóviles sobre la mesa, se relajaron ligeramente, como si le hubieran quitado un peso invisible. Respiré profundamente y sentí el aire arder en mis pulmones, como si hubiera salido de una inmersión en aguas profundas. Como medida punitiva y disuasoria, la juez miró directamente a mi madre, sus ojos tan fríos como el acero templado. Rebecca Rodríguez y Amber Whitman tienen prohibido cualquier contacto con Aspen Rodríguez, directo o indirecto, durante un mínimo de 10 años. Cualquier violación resultará en arresto inmediato por desacato al tribunal. Amber dejó escapar un gemido ahogado, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi madre, sin embargo, permaneció inmóvil. Su rostro era una máscara de cera, sus labios apretados formando una línea blanca. Ya no había lágrimas. No hubo actuación. Solo el vacío de quien por fin entiende que se acabó el juego. Además, el juez hojeó un documento como compensación por los daños morales y materiales causados a la señora Rodríguez. Este tribunal ordena a Rebecca Rodríguez y Amber Whitman pagar, conjuntamente, la cantidad de $5 millones, que se deducirán de la parte que eventualmente les correspondería en la herencia. Como no hay herencia que dividir, hizo una pausa deliberadamente, esta cantidad se aplicará a su patrimonio personal. El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír el tic-tac del reloj en la pared. Grantley le se pasó una mano por la cara, como si intentara borrar la expresión de derrota de su rostro. Mi madre, por primera vez en su vida, parecía pequeña. No la mujer que dirigía salones de belleza o manipulaba a los herederos con sonrisas venenosas. Solo una figura encogida, aplastada por el peso de sus propias decisiones. Caso cerrado, declaró el juez Bell, golpeando el mazo con una finalidad que resonó a través de las paredes de la sala del tribunal. Marta se puso de pie ajustando el maletín de cuero con movimientos precisos. Vámonos, dijo sin mirar atrás. Aún tenemos asuntos que resolver con el albacea del testamento. Me levanté, pero antes de seguirme me permití una última mirada. No para mi madre. No para Ámbar. Pero la guitarra, todavía conectada al amplificador, con su cuerpo de caoba brillando bajo las frías luces. Toqué ligeramente las cuerdas, un acorde suspendido que vibró en el aire como un adiós. Ralph se acercó con el estuche en la mano. Habría estado orgulloso, murmuró con voz ronca. No por el dinero. Por el sonido. Asentí. No había nada más que decir. Al salir de la sala del tribunal, el sol me golpeó la cara como una bendición. No fue el final de una batalla. Fue el comienzo de algo que por primera vez me pertenecía solo a mí. Y esta vez nadie se lo pudo quitar. La sentencia resonó como un veredicto escrito por el propio destino. Martha Rodríguez, beneficiaria única e irrevocable del patrimonio de Gustav Whitman. Toda la propiedad, todos los derechos, el catálogo sagrado de Blue Crown Publishing, las cintas inéditas de Silver Lantern Records, cada nota que alguna vez había grabado o soñado grabar. 3 nombres fueron borrados de la historia con la precisión de un cuchillo: Darling Rodríguez. Ámbar Rodríguez. Y ella. Mi mamá. El tribunal no solo los repudió, los condenó. Fraude. Obstrucción. Intento de manipulación de pruebas. Las palabras del juez cayeron como un martillazo. Este tribunal advierte que cualquier actuación posterior será remitida al fiscal para su persecución penal. La habitación pareció encogerse. Lyle inclinó la cabeza en señal de derrota. Amber estaba llorando, lágrimas espesas y egoístas que corrían por un rostro que nunca había conocido la vergüenza. ¿Mi mamá? Una columna de sal. Gris. Sus nudillos se ponen blancos mientras aplasta su bolso contra su regazo, como si pudiera estrangular el tiempo y deshacerlo todo. Fue entonces que el representante de Blue Crown se puso de pie, torpemente, como si despertara de un sueño que no sabía que estaba teniendo. El juez Bell lo miró fijamente e impasible.
Lo siento, señoría, su voz cortó el silencio, clara como un contrato firmado. David Gendel, editorial Blue Crown. Con permiso del tribunal. Avanzó depositando sobre el escritorio de Marta un documento encuadernado, pesado como una promesa. Aquí está la propuesta de adquisición revisada. 3,1 millón. Carta de crédito adjunta. Pausa. Una sonrisa profesional que no llegó a sus ojos. Pendiente únicamente de la firma del beneficiario. Felicitaciones, señora Rodríguez. Allí se hizo. Delante de todos. Un traspaso de poder tan público como una coronación. No hubo aplausos. No eran necesarios. Me levanté. El L5 todavía está caliente contra mi cuerpo, como si estuviera conteniendo el último aliento de Gus. Su señoría, mi voz no tembló. Ella sonó. Me gustaría formalizar una solicitud. Todos los ojos se volvieron hacia mí, pero yo solo vi al juez. Que el 3% de todos los ingresos futuros de este patrimonio se destinará al fondo de becas de Jazz Gustav Whitman, administrado por el señor Ralph Delany. Un segundo de silencio. Entonces el juez Bell sonrió. No la habitual sonrisa formal, algo genuino, casi nostálgico. El tribunal reconoce la estipulación. Y lo registra. Golpeó el mazo con una ligereza que sonó como una bendición. Una manera digna de honrar su legado. Al fondo de la habitación, Ralph me miró fijamente. Él no sonrió. No era necesario. Su rostro era un mapa de dolor y orgullo, dos cosas que solo quien ama de verdad puede llevar al mismo tiempo. Sus palabras me llegaron como un secreto. Te eligió por tu música. El mazo del juez cayó por última vez. La finca de Gustav Whitman está cerrada. Esta decisión es definitiva y entra en vigor de inmediato. El crujido resonó. No fue un sonido. Fue un corte. El fin de una era. El comienzo de otro. Grand Lille ya estaba arrastrando a sus clientes hacia la puerta lateral, una retirada vergonzosa. Me quedé donde estaba, con los dedos todavía apoyados en las cuerdas. Miré al juez. A Marta, cuyo saludo era tan afilado como una espada, tú ganas. Luego, sin prisas, toqué el último acorde. No fue cuerpo y alma. No fue despedido. Era una séptima mayor, suave e intrincada, con un intervalo descendente, una caída tan delicada como un suspiro, tan definitiva como la última página de un libro. La nota quedó suspendida en el aire, llenando el vacío de la habitación como si el propio Gus estuviera allí, silbando su aprobación. Desconecté el cable. No limpié el instrumento. No hubo prisa. Volví a colocar el L5 en su estuche con la reverencia de quien protege a un amigo, no una carga. Cerré la tapa. Estaban allí. Mi mamá y Ámbar. Dos sombras junto a la salida, el último patético obstáculo de un camino que ya no tenía curvas. Mi madre me miró con ojos muertos, como si hubiera estado enterrada durante años. Ámbar estaba rota, una muñeca de trapo sin hilos. Yo los vi. Finalmente. Pequeño. Asustado. Irrelevante. No dije nada. No valió la pena. Pasé a través de ellos como si fueran aire. Abrí las pesadas puertas de la sala del tribunal. La luz del mediodía invadió el pasillo, cegadora, gloriosa. Levanté la cabeza con el estuche L5 firmemente en mis manos, y salí de la sombra al sol. Por mi nombre. Por el sonido que solo yo podía hacer.